Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigos y amigas de su podcast Hablemos en Confianza? Y pues bueno, ya estamos aquí en un nuevo episodio y estoy muy emocionado porque nuevamente está con nosotros la doctora Rocío Brambila, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y estoy feliz de acompañarlos en este nuevo episodio. Pues doctora, muchas gracias y hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, relevante, no solamente por el tema de perspectiva de género y por el 8 de marzo que recientemente pasó, sino porque además las mujeres, vamos a platicar hoy de mujeres en la ciencia y hay una contribución bastante importante, a lo mejor de heroínas desconocidas algunas, y que de repente este trabajo científico no siempre se ve mucho, pero vaya, cómo nos ayuda, ¿no? Vamos a platicar de algunas mujeres en la ciencia, mexicanas también, y bueno, pues quién mejor que la doctora Rocío para platicarnos de este tema y doctora, muchas gracias. Y bueno, pues si nos ayuda a presentarse para conocer la doctora, por favor. Claro que sí, me da mucho gusto pues estar platicándoles mi historia y gracias por invitarme a platicar este tema y bueno, les cuento un poquito. Yo soy Rocío Brambila Limón, tengo 49 años y bueno, soy licenciada en psicología primero que nada, después tengo una maestría en psicología criminológica y otra en administración y gestión de instituciones educativas y finalmente tengo un doctorado en educación. Este doctorado en educación me ha permitido poder entrar a diferentes espacios, porque actualmente soy la encargada de despacho de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla. Bueno, esto es así brevemente, un poquito de mi historia académica. Doctora, muchas gracias. A ver, doctora, vamos por partes, ¿no? Porque el tema de la ciencia a veces es complejo, ¿no? Porque a veces somos súper pragmáticos y queremos todo resolver rápido y no justamente aplicando un método científico que aunque de manera empírica lo hacemos, a lo mejor no de manera sistemática. Pero para irnos adentrando, un poquito que nos platique qué es la ciencia y cuál es la importancia que tiene la ciencia en la vida del ser humano. Claro, bueno, pues la ciencia es un conjunto de conocimientos. En este momento histórico y en este momento paradigmático, voy a explicar esto del paradigmático, implica que son conocimientos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad, pero que estos están comprobados, es decir, pasaron de alguna manera por un método, ya sea un método científico, un método histórico, diferentes métodos, pero el método que ahora impera en la ciencia positivista es el método científico. Es decir, que a partir de un problema que ha sido identificado, se plantean soluciones. Esas soluciones se comprueban a través de este método, donde se plantean hipótesis para resolverlo y posteriormente se comprueba que estas hipótesis son verdaderas. ¿Para qué tenemos este conjunto de comprobaciones? Para generar conocimiento y este conocimiento, al ser verificable, pero ojo, también más adelante puede ser falseable, es decir, que cuando la ciencia avanza, la tecnología avanza, tenemos nuevos paradigmas con los cuales podemos negar lo que creímos en su momento que era verdadero. Ese es un poquito de temas epistemológicos, pero bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos que se organiza a través de diferentes disciplinas científicas, lo que antes le llamábamos diferentes ciencias, pero la realidad la ciencia es una que está dividida en diferentes disciplinas. Muy bien, doctora. Bueno, bajo este contexto y bajo esta explicación eh, que nos aporta en este momento, ¿cuál es la importancia que tienen ya entrando en materia? ¿Cómo han contribuido las mujeres en la ciencia? Bien, pues es algo sumamente interesante y ha sido una historia que me gustaría irles contando, pues de manera así paulatina. Cuando pensamos en la ciencia, muchas veces nos imaginamos únicamente laboratorios, fórmulas matemáticas o tecnología muy avanzada. Pero bueno, voy a hacer un acotamiento en mi caso personal. En mí, la historia de la ciencia empezó desde un lugar distinto, ¿no? Desde la curiosidad por entender a otras personas. No solamente soy yo, sino muchos investigadores también en el tema de las ciencias sociales. Pero bueno, regresando a tu pregunta, es
Durante mucho tiempo, esto tiene que ver con la historia y la historia de la ciencia en las mujeres. Muchas veces a las mujeres hace tiempo ni siquiera se les permitía acceder a la educación superior, ¿no? De hecho, fue hasta finales del siglo XIX cuando comenzaron a abrirse esos espacios. Y un ejemplo muy importante es el de Matilde Montoya. Bueno, ¿quién es ella? En 1887, esta mujer fue nuestra pionera en el campo de la medicina. Pero bueno, lo más relevante no solamente es que haya sido médico, bueno, médica, sino que tuvo que enfrentar a muchos retos para lograrlo. Primero, ella fue rechazada, cuestionada, incluso tuvo que luchar para que le permitieran presentar su examen profesional. Bueno, este caso fue tan excepcional que necesitó el apoyo del propio gobierno para poderse graduar, ¿no? Gracias a esa lucha, no solamente logró ser médica, sino también que le abrió la puerta al resto de las mujeres para poder acceder a la educación científica. Hay que pensar que esto permite que a muchas mujeres entendamos que no venimos de cero, somos herederas de una historia en donde ha habido mujeres que han generado parteaguas en la historia para poder tener ese acceso. Y que ellas han tenido que romper barreras muy duras, sobre todo hasta para entender que no solamente la gente que hace ciencia dura es la científica, sino también que habemos casos que partimos desde las ciencias sociales o desde las ciencias del comportamiento, como en mi caso particular, que yo soy psicóloga de formación, pero desde que era muy jovencita me interesó comprender pues el comportamiento humano, especialmente en contextos complejos, y eso me fue llevando de la mano, por ejemplo, para trabajar como perito en psicología. Y ahí fue donde enfrenté mi primer reto, mis primeros problemas complicados para resolver. Entonces, ahí, por eso decía yo al principio que la ciencia está hecha para resolver problemas. Entonces, y también es para que nuestra audiencia entienda que la ciencia no es algo lejano, es algo cercano, muy cotidiano para nosotros, que no es algo tan lejano o abstracto, sino es una herramienta poderosa, pues en el caso que yo les estoy comentando, para la justicia y para transformar vidas, ¿no? Entonces, es importante el poner ese parteaguas. Ahorita solamente les hablé de esta pionera en la ciencia, pero pues más adelante iremos platicando de otras mujeres que hicieron ese parteaguas en la historia de la ciencia. Fíjese qué interesante, doctora, porque a los que nos dedicamos a la docencia y tenemos en el aula a veces desde el bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, cada vez es más común, salvo algunas carreras todavía en donde hay poca presencia femenina, pero cada vez es más común encontrar en las aulas que ya la mayoría de personas están estudiando una licenciatura, una maestría, ¿no? Yo doy clases en las áreas de criminología y me encuentro salones en donde tengo, por ejemplo, el 70% de mujeres y el 30% de hombres, ¿no? Y esto, digamos, este ejemplo y este antecedente que nos pone es bien importante porque de repente no se visualiza, ¿no? Es decir, yo llego y se me hace tan común voltear y ver muchas mujeres compartiendo el aula, muchas mujeres inscribiéndose a maestrías. De ahí cobra esta relevancia que tiene digamos, primer antecedente que nos pone, porque además hoy muchas mujeres están haciendo aportaciones y están aportando al conocimiento científico desde diferentes áreas del conocimiento. Así es, desde diferentes ángulos. Y algo importante, comentando, bueno, abonando a lo que dices, eh, algo que sería bonito es platicar acerca de los datos, ¿no? Porque nos ayudan a entender dónde estamos realmente. Actualmente, en 2026, las mujeres representan aproximadamente entre el 30 y el 33% de la comunidad científica en México. Esto significa que aunque hay muchos avances, la ciencia sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino. Pero sin embargo, algo que tú comentabas, en las universidades cada vez más mujeres estudian carreras profesionales e incluso posgrados, ¿no? En muchos casos son mayoría en las maestrías y en algunos doctorados. Pero aquí aparece un fenómeno clave. Aunque muchas mujeres inician este camino, no todas logran mantenerse en la carrera científica. A esto se le conoce como el efecto tijera, es decir, donde la participación femenina disminuye conforme se avanza a los niveles más altos de especialización y liderazgo.
Si observamos lo que sucede en la investigación formal, las mujeres representan alrededor, ahora sí, del 37% dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en nuestro país. Es decir, hay presencia femenina, pero no podemos hablar de paridad, ¿no? Además de que esta participación no es igual en todas las áreas. Por ejemplo, hay más mujeres en ciencias de la salud, mientras que en los campos como la ingeniería, las matemáticas o la física, su presencia o nuestra presencia como mujeres disminuye hasta el 20 o el 30%. Entonces, ¿cómo ves esos datos? Interesantes, pero a ver, ¿a qué cree que se deba esta falta de participación, de espacios, o en su defecto estos techos de cristal que se hablan en la cuestión laboral? ¿A qué se debe que haya poca participación de las mujeres en estas áreas en particular? No, tiene que ver con una connotación social en donde a las mujeres hemos crecido con la idea de que hay ámbitos que no nos tocan a nosotros, que son estrictamente masculinos y que cuando llegamos ahí, incorporarlos a lo mejor no es tan complicado, sino mantenernos es lo complejo, porque ahí se van a cruzar otras variables como la vida o la historia de cada una de nosotras, por ejemplo, cuando decidimos atender a un tema de maternidad o decidimos atender un tema doméstico, en algunas ocasiones eso también hace que nos frenemos nosotras mismas y que socialmente, estructuralmente exista como ese espacio de decir, bueno, no te toca, no lo haces y es más complicado, ¿no? Y si quieres o sea, si quieres de alguna manera compensar o sumar ambas tareas, el tema es un poquito difícil, incluso desde el punto de vista de educación familiar, de participación social, de actividades que tenemos que hacer durante el tiempo que estamos en la crianza de nuestros hijos. O sea, creo que hay varios factores que contribuyen en que tengamos menor participación en el ámbito científico, ya que participar en el ámbito científico implica que te involucres con la mayoría de tu tiempo para generar conocimiento nuevo, dedicarte el tiempo a la investigación, generar redes de colaboración nacional e internacional para poder, pues, producir conocimiento científico que además sea publicable y que tú tengas el tiempo para irlo a esparcir ese conocimiento, que vayas a los congresos, que escribas artículos. Es una tarea muy ardua, que a veces es un poco difícil que sea compatible con la vida familiar de una mujer joven. Claro. A ver, doctora, yo me acuerdo que hace muchos años había algo que se llamaba Verano con un científico. Y le voy a ser honesto, yo no participé, ¿no? Porque mi hermano es un genio, ¿no? Y él sí participaba, pero este tipo de eventos me parece que son bien interesantes, porque era pasar realmente todas las vacaciones de verano, que a lo mejor muchos adolescentes que pudieran vernos el día de hoy van a decir, ay, sí, yo cómo voy a estar pasando el verano con un científico, ¿no? Pero les permitía tener este acercamiento para ver cómo vive un científico, qué es, porque de repente, como bien decía, ¿no? Pienso en un científico y pienso en un laboratorio lleno de matraces, se llaman Matraces. matraces, ¿no? Un montón de fórmulas, humo, explosiones, ¿no? Pero qué tan importante es fomentar esta parte de la ciencia, sobre todo en las edades más tempranas, y cómo ir involucrando a las mujeres para ir cambiando estos roles de género, decir, tú también puedes ser científica, pero la ciencia no solamente es esto, la ciencia no solamente es química, no solamente es física, sino en otras áreas del conocimiento que se puedan desenvolver. Bien, bueno, a ver, qué bueno que contaste del verano con la ciencia, bueno, con un científico. Te voy a contar que en mi época yo se apliqué para esto, ¿no? Para pasar un verano con un científico. Y me parecía algo fascinante el poder compartir experiencias. No fui seleccionada, voy a ser muy honesta. Yo estaba muy decepcionada. Pero, bueno, más adelante en mi vida profesional, en mi vida personal, perdón, tuve la oportunidad, bueno, tengo la oportunidad hoy en día de compartir la vida con un científico, no solamente un verano, ¿no? Mi esposo pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, él es doctor en electrónica y es un investigador muy consagrado a nivel nacional e internacional. Y les voy a contar algo, no es nada fácil compartir la vida con una persona que se dedica 100% a la ciencia, ya que, pues, su mente está ahí, ¿no? Está ahí en la producción del conocimiento. Sí, no solamente los laboratorios son lugares en donde hay
cosas ahí raras, encriptadas y demás. Es una vida consagrada al entender la verdad. Es una vida consagrada a criticar todo, porque uno de los elementos importantes de los científicos es el escepticismo organizado. ¿Qué significa eso? El que, o sea, desconfíen, voy a decirlo como tal, de las verdades absolutas. De hecho, cuando yo noté la diferencia entre ser maestra y ser doctora, cuando era maestra simplemente decía, ay, esto es verdad, así es porque lo leí en tal libro. Y cuando me convertí en doctora dije, tal vez eso que dice ahí es lo que quien lo escribió lo percibió. Puede ser verdad o no. Si lo volvemos a mirar, tal vez esto sea diferente. Entonces te vuelves más escéptico. Entonces vivir con un científico, tener estos acercamientos, pues te hace más sensible a saber qué es lo bueno, lo malo, el conocimiento positivo, el negativo. O sea, todo este tipo de conocimiento te lo cuestiona. Ahora, si yo hubiera tenido ese acercamiento desde muy jovencita, tal vez hubiera empezado. Bueno, yo comencé en mi carrera de participar en proyectos de investigación a los 19 años, ¿no? Fui la primero, tuve mi primer cargo, fue tener, mi primer encargo, no cargo, sino encargo, fue hacer una encuesta en las zonas en unas zonas marginadas en Puebla, para conocer la percepción de los ciudadanos en torno a obras sociales que en ese momento el ayuntamiento estaba teniendo. Era un proyecto de la maestría en psicología social de la UAP, entonces me pagaban 20 pesos por entrevistar a cada persona, entonces esto estaba muy interesante. Pero así fue como comencé a darme cuenta que el conocimiento se construía. Entonces estuvo padre y creo que hay que hacer más este tipo de de intercambio. Siguen existiendo. Actualmente hay un proyecto que se llama el Proyecto Delfín a lo largo de todo el mundo, en donde hay intercambios estudiantiles para que los jóvenes vayan a las universidades a aprender más o a ser ayudantes de investigación en los proyectos que algunos cuerpos académicos tienen. Sí, sí, eso está súper interesante porque de repente cuando hablamos de ciencia, es así como, ay, ¿no? Mejor me voy a derecho, mejor me voy a administración de empresas, que también son ciencias, ¿no? Pero que los laboratorios son completamente diferentes, ¿no? Desde su expertise, doctora, ¿cómo es un laboratorio en las ciencias sociales, por ejemplo? Bien, pues lo que hacemos en ciencias sociales es que no tenemos un espacio físico, o sea, específico en donde se haga investigación. Te voy a contar cómo le hice con mi tesis del doctorado. Lo que yo hice es ir a los lugares en donde se está desarrollando el tema que a mí me interesaba. A mí me interesaba el saber cómo escribían los físicos. Elegí el doctorado de mayor productividad en todo el país en artículos científicos, que es el doctorado en física de la UAP, del Instituto Luis Rivera Terrazas, porque la UAP tiene dos doctorados en física, uno del Instituto de Ciencias y otro de la Facultad de Física. El del Instituto Luis Rivera Terrazas, ese es el que fui a investigar. Entonces, yo quería hacer investigación etnográfica, es decir, que yo llegara a un lugar, pensemos que los físicos son como una tribu. Tony Beecher escribió un libro maravilloso que se llama Tribus y Territorios de la Ciencia. Entonces yo decía, mi tribu a la que yo voy a estudiar es a los físicos. Yo no hablo su idioma, yo no entiendo su lenguaje. Me voy a acercar y si ellos me aceptan, si me abren la puerta, me empiezo a involucrar en sus procesos y empiezo a documentar lo que ellos hacen. Entonces, lo que hacía primero, lo primero que hice fue que me metí a la página de los físicos y vi qué días se reunían para hacer como sus coloquios de ciencia, donde hablaban de sus proyectos. Me di cuenta que escribían todos en inglés, que sus presentaciones eran en inglés, que me veían rarísima porque yo no pertenecía ahí y me preguntaban, se acercaban, ¿y tú qué haces aquí? Ya les platicaba y de ahí yo saqué mis primeras conexiones con físicos, tanto con los estudiantes de física, tanto físicos teóricos como físicos prácticos y con sus tutores. Entonces conseguía que me fueran aceptando en su tribu y me dejaran acercarme a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces me iba a los laboratorios en donde ellos, ahora sí, tenían aparatos sofisticados y demás,
y hacían sus experimentos y reportaban esos resultados y luego los convertían en textos para que en conjunto con muchas personas a nivel nacional e internacional escribieran artículos. Me enteré así también que ellos escribían en látex, en puras fórmulas, bueno, en fórmulas en la computadora, comandos para escribir textos al final, no escribían en Word. Todo eso tuve que ir investigando, pero los laboratorios es que llegues al lugar en donde esté sucediendo el fenómeno que tú quieres acercarte. Fíjese qué interesante porque para las áreas en las que nosotros nos desarrollamos, seguridad pública, criminología, derecho, pues nuestro lienzo es todo, ¿no? A donde salgamos hay un problema, hay algo que investigar y, por ejemplo, en estas áreas en las que estamos de la policía, ¿cómo ayuda la ciencia a esta resolución de casos, a mejorar las cuestiones de seguridad? Bien, te voy a contar de 2 proyectos que hoy estoy colaborando. El primer proyecto, hoy estoy colaborando en un asunto binacional entre Perú y México. Entonces, estamos analizando cómo mejorar la formación policial. Es decir, encontramos que la formación policial actualmente está basado en conocimientos transmitidos así, ¿no? Por las leyes, a partir como un poco acartonado y que pocas veces nos acercamos a la cuestión científica, a lo que se basa en evidencia científica para resolver problemas. Entonces, vamos a analizar las formas en las que se enseña a ser policía, desde la formación inicial hasta los cursos de especialización. Y vamos a hacer una comparativa en ambos países. Vamos a entrevistar a los instructores, vamos a hacer un análisis de los diseños curriculares, vamos a entrevistar a los empleadores, ¿no? A la eficacia que tienen. Ese es un primer acercamiento científico ordenado, metódico, sistemático, para saber algo que desconocemos. Atendemos a un problema que lleva muchos años en nuestro país y en la región, en América Latina, donde la formación policial no termina de ser tan eficaz como lo que buscamos. Ese es un tema científico que nos interesa y nos ocupa hoy en día. Otro proyecto en donde estoy involucrada es un proyecto internacional, en donde está involucrada Estados Unidos, Brasil, El Salvador y nuestro país. Entonces, lo que vamos a desarrollar junto con personas de investigadores del Politécnico Nacional se llama Ink Trace. Vamos a diseñar a través de Deep Learning una herramienta en un teléfono celular para identificar tatuajes. Estos tatuajes, no con una idea xenófoba o algo así, no, al contrario, o discriminatoria, sino tatuajes que estén asociados a grupos delincuenciales. ¿No? No estamos, tenemos una unión con la Asociación de Bandas de California, en donde ya ellos también tienen catálogos de los tatuajes que les dan identidad a los grupos delincuenciales. Y entonces esto va a ahorrar tiempo y va a mejorar mucho la eficacia del trabajo policial a través de una herramienta tecnológica. Fíjese qué interesante porque, a ver, yo estoy convencido que a la seguridad pública le hace falta aplicar la ciencia, ¿no? Que no siempre nos escuchan, ¿no? Que a veces todos estos modelos teóricos que presentamos, que derivan de un análisis, de un diagnóstico, de este planteamiento del problema, no siempre nos escuchan. Que ese también creo que es un gran reto que tiene la ciencia, ¿no? No solamente de que se quede plasmado en un documento, sino ser escuchados, ser replicados y, por supuesto, puestos en práctica, ¿no? Está bien interesante esto que nos plantea. Oiga, y a ver, yo he escuchado mucho y seguramente muchas de las personas que nos escuchan, y creo que hasta se ha puesto de moda esto del conocimiento basado en evidencia. ¿Eso qué es? Justo, es el conocimiento científico, que esté basado en algo que sea comprobable. ¿Y eso qué es eso de que sea comprobable? Que no solamente al investigador le salga el mismo resultado, sino que cualquier persona en el mundo bajo las mismas circunstancias lo puede corroborar y el conocimiento tendría que ser el mismo. Es decir, que está basado en evidencia científica, no en experiencias anecdóticas, que muchas veces, a veces se confunde el conocimiento desde la experiencia anecdótica y pocas veces basado en evidencia. Y entonces podemos generar un método de la enseñanza basada en evidencia científica.
Muy bien, está interesante. Doctora, a ver, platíquenos, ¿qué otras mujeres existen en la ciencia y qué otros aportes han hecho? Bien, bueno, la doctora Fierro en nuestro país ha sido también una persona que ha generado un parteaguas. Ella es física, hay que entender esa parte. Los físicos en nuestro país son los que han puesto las bases para, pues para la ciencia, ¿no? Ellos estuvieron a cargo en su momento de CONACYT y que ellos pues dijeron, a ver, es que si tenemos una carrera con logros y demás, podemos recompensar económicamente a las personas que están investigando en nuestro país, están haciendo cosas. Entonces, Julieta Fierro, ella estuvo a cargo de CONACYT durante mucho tiempo y fue una pionera porque fue de las primeras mujeres que estuvo participando en un área altamente masculinizada, pero que ella precisamente puso esos elementos para que sea la ciencia reconocida y recompensada, no únicamente con, ay, decir lo hiciste muy bien, sino sobre todo con la idea de que este, 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 esto sea una cuestión mejor para las mujeres la cuestión económica, ¿no? Bueno, además de Julieta Fierro, además de ser astrónoma, perdón, física, también fue astrónoma, es algo importante, en una área altamente masculinizada y divulgadora científica especializada, ¿no? Es una doctora que trabajó en la UNAM y sobre todo su gran trabajo fue acercar la ciencia a amplios espacios públicos, ¿no? Ese es uno de sus grandes logros y pues empezó a hablar de eso, de que las mujeres podemos no nada más hacer ciencia, sino también contribuir a el conocimiento de todo un país y a la divulgación del mismo, ¿no? Ella hizo libros, tiene más de 40 libros de divulgación, pero muchos para niños, ¿no? Y estos libros, y tiene podcast, y tiene, bueno, muchas cosas que ayudan a la divulgación, pero lo hace la divulgación, la gracia que tiene la divulgación es que hace fácil lo difícil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tiene un libro muy bonito que se llama La familia del Sol, otro de las nebulosas planetarias. Todo eso lo hace con palabras muy sencillas y esto se ha convertido, no solamente por ella, sino por un grupo extenso de personas en talleres y ella, creo que los logros más importantes es que contribuyó a la creación del Museo de Universum en la UNAM. Es algo que yo les invito a todas las personas que nos están escuchando, vayan a Universum, a la UNAM. Es un lugar que está justo enfrente del edificio de Ciencias de la Complejidad. Aquí quiero hacer un anuncio, ¿no? Entender que las ciencias de la complejidad es lo que nos permite entender los problemas que nos aquejan, ¿no? Los problemas no se resuelven de una manera simple, sino son muy complejos y se resuelven desde ahí, desde la complejidad. Bueno, ahí hay un Instituto de Ciencias de la Complejidad. Frente a ese instituto está Universum. Son 4 edificios en donde están dedicados a diferentes áreas de la ciencia, de las disciplinas científicas, a las neurociencias, a la física. Ahí hay un pedacito de luna que puedes acercar y puedes tocarlo. Cuando el Apolo trajo pedazos de luna, el gobierno norteamericano los repartió a lo largo del mundo y a México nos tocó un pedacito así pequeñito y ahí está en Universum y te puedes acercar, tiene un huequito y lo puedes tocar. Entonces vean qué maravilla, además de que hay mucha, mucha formación. Y entonces ella, Julieta Fierro, fue de las impulsoras de este museo. Mira qué interesante. Doctor, a ver, de esto que nos platica, me surge una pregunta que creo que es muy importante y retomo el episodio de Ellas hablan en confianza. Cuando hablábamos de las brechas salariales, cuando hablábamos de esta complejidad para insertarse al mercado laboral, más los datos que nos aporta ahorita de que el 37% de mujeres forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, todavía no hay paridad en este tema. Algo para las mujeres jóvenes que hoy están entrando a estudiar una carrera con toda la ilusión del mundo y que sabemos que a veces incorporarse al mercado laboral va a ser complejo, porque ya lo platicábamos en Ellas hablan en confianza. La ciencia
es un área de oportunidad en la que ellas se pueden desarrollar no solamente personal, sino además profesionalmente? Claro que sí. O sea, la ciencia está abierta para todos. Nada más es que nosotros dejemos de tener miedo, ¿no? Dejemos de tener temor. Y hay que entender que todas las disciplinas, la biología, la economía, la historia, la medicina, todas estas disciplinas están abiertas para nosotros y sí nos permiten desarrollarnos. Para hablar de hacer ciencia, tendremos que hablar que no solamente va a ser desde la licenciatura. En la licenciatura conocemos los principios básicos de las disciplinas. En la maestría los aplicamos y en el doctorado generamos conocimiento nuevo. A mí me gusta mucho aplicar esta metáfora de la idea de que el conocimiento es como un círculo, el cual nosotros ampliamos con nuestras manos, que dentro de ese círculo está lo conocido y fuera está lo desconocido. Si tú conoces una disciplina, la manejas y de alguna manera, pues, sabes que hay cosas que no se conocen, lo que haces es que lo cuestionas y llevas ese círculo a hacerlo más amplio para decir, quiero saber más, y durante ese tiempo tienes la oportunidad de desarrollarte, ¿no? De desarrollar una carrera, ya sea científica o profesional, porque no siempre cuando estudias un doctorado vas a dedicarte a hacer ciencia 100%. Lo puedes combinar con cuestiones de liderazgo, de toma de decisiones, de un proyecto de docencia, o sea, puedes hacer muchas cosas. No es algo que te encarcele en un laboratorio o solamente te deje publicando artículos científicos. Muy bien, doctora. Eh, Quisiera hacerle una pregunta muy personal, si me lo permite, y es, ¿cómo la ciencia ha transformado su vida? Bien, pues ya yo te voy a contar que yo estoy fascinada. Primero, me ha transformado entender que mi curiosidad era algo válido y que además me ha permitido descubrir cosas que me ayudan a mejorar mi calidad de vida, ¿no? El poder primero tener conocimiento que pueda ayudar a otras personas. Dentro de mi propósito de vida es mejorar, pues que los seres humanos que estén a mi alrededor tengan una vida digna. Y llámese desde mis estudiantes, estudiantes de la universidad, personas que llegan a la universidad o las personas con las que colaboro. Entonces, el tener conocimiento y generar conocimiento nuevo me ha permitido que me siga apasionando por lo que hago. Cuando descubrí qué es lo que te lleva a investigar, tiene que ver con una sensación que te da aquí en el pecho de querer saber más, ¿no? Así de decir, ay, eso está muy interesante, pero ¿cómo será y cómo se resolverá? Te permite que si conoces una metodología y la aplicas como tal y descubres un conocimiento que no se sabía, te da mucho orgullo, satisfacción. Y luego cuando divulgas ese conocimiento y ese conocimiento a su vez le sirve a otros, porque aquí hay algo que les quiero compartir. Dando una clase de doctorado, les explicaba a mis estudiantes cómo poder identificar la producción científica de alguien, ¿no? Tú estás escribiendo sobre un tema y buscas artículos de X persona. Entonces entras al Google académico y ves en su biografía cuántos artículos tiene y cuántas veces se ha citado el trabajo de sus investigadores. Yo sin saberlo me metí a uno de mis artículos que más ha sido citado y veo que se ha citado en muchos países, hasta en China y en Estados Unidos, sin que yo me imaginara a dónde pudiera tener este impacto este artículo. Este artículo habla de las normas y los valores científicos en un grupo de investigadores. Entonces, porque a mí me interesa esto de la parte del estudio de la ciencia. Y el darte cuenta que lo que tú haces le sirve a otros te llena de mucha satisfacción, ¿no? Es, Uh-huh. es increíble porque además se rompen fronteras, aquí no hay soberanías, la ciencia no tiene soberanía, la ciencia no tiene banderas, la ciencia no tiene colores. Exactamente. La ciencia la podemos ver de una manera mucho más transversal, en donde lo importante son los objetivos disciplinares, no tanto institucionales o nacionales. Eso es lo bonito, justo, ¿no? El poder hacer eso. ¿Y cómo ha cambiado mi vida? Pues me ha permitido, por ejemplo, hoy llegar a tener un puesto de toma de decisiones. Si no tuviera esa metodología, sería un reto demasiado grande. Es un reto difícil, pero sería pues muy complicado el poder tomar decisiones. En cambio, si yo sigo aplicando mi misma metodología científica cada vez que tengo que tomar una decisión,
pues eso me hace mucho más fácil el trabajo y creo que puede generar mayores beneficios. Y además no me cierro a pensar que solamente mi verdad es la única, sino entender que esa es una perspectiva y que se puede analizar un tema desde diferentes perspectivas. Muy bien, doctora. Pues bueno, ya para ir cerrando y agradecerle nuevamente estar con nosotros en Hablemos en Confianza, me gustaría que le diera a nuestras mujeres que nos escuchan, a nuestras estudiantes de todos los niveles, porque nunca se deja de aprender, eh, ¿cuál sería una recomendación, una sugerencia para inmiscuirse en este mundo tan interesante? Bien, pues mira, muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles a ellas. Primero que nada, lo primero que les diría es que no pierdan de vista lo que desean, que lo pueden desear desde muy jóvenes, pero que mantengan ese deseo vivo a lo largo de su vida, ¿no? Que para llegar a hacer ciencia, no solamente llegamos con talento, sino también tenemos que llegar con motivación y sobre todo con mucha perseverancia. ¿Sí? Que tenemos que ser persistentes en lo que queremos, que no bajemos los brazos cuando encontremos que hay una brecha de acceso a las oportunidades, sino al contrario, que nos crezcamos desde la oportunidad de que a lo mejor no es por ahí, pero le busquemos por otros lados, en donde lo que nosotros queremos se pueda conseguir. Otra recomendación que les diría es que nunca dejen de ser críticas con la realidad, ¿no? Que debemos de ser muy críticas, que podamos estar inconforme con lo que veamos, que podamos seguir cuestionando y que además nos acompañemos, que generemos espacios y redes de apoyo entre hombres y mujeres, no solamente con hombres, porque es a través de las redes de apoyo, como les comentaba con los proyectos en los que hoy estoy participando, tienen que ser apoyo nacional, internacional, con gente que les interesen los mismos temas que a nosotros, que no solamente basta con abrir espacios, también se los digo a las personas que acompañamos a las estudiantes, tenemos que transformar esos entornos para que se llenen de oportunidades, en donde nosotros también acompañemos, seamos mentoras de otras mujeres, para que podamos seguir enriqueciendo este ambiente y que además a nivel institucional no se nos olvide nunca a las mujeres que estamos al frente de algunas instituciones que tenemos una gran responsabilidad, que no solamente tenemos que formar profesionales, sino tenemos que construir contextos más justos y más equitativos para todas y para todos, ¿no? Y que encontremos el talento de nuestros estudiantes, los fomentemos, les digamos que sí crean en ellos mismos, que nosotras creamos en nosotras mismas, porque es así como vamos a ir fortaleciendo a nuestro país. Todos los países tienen que apostarle a la educación, a la innovación y al desarrollo, porque eso nos va a volver pues mucho más independientes, ¿no? El no depender de la tecnología o del conocimiento de otros y que nosotros sepamos las mujeres que por poco que hagamos vamos a seguir contribuyendo a un mejor México, que tenga una mejor calidad de vida, no solamente a nivel general, sino también nos va a contribuir en nuestro beneficio personal, profesional, económico y que nosotros pues vamos a ser una pieza clave en este momento histórico de la transformación, que seamos nosotras agentes de cambio, desde las niñas, en donde les fomentemos el amor a la ciencia, al conocimiento, a las adolescentes que les hagamos creer que sí pueden, que pienso en mis chicas del bachillerato técnico en seguridad ciudadana, en donde me interesa que ellas sepan que sí pueden lograrlo, que con perseverancia van a conseguirlo, las alumnas de licenciatura, de maestría o de doctorado, en donde encontramos a gente tan talentosa como tú, que saben que van a poder conseguir lo que quieran, pero que tienen que ser perseverantes. Esto, como le decíamos al principio, no se construye de la noche a la mañana, pero vale la pena. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias por su tiempo, gracias por su colaboración, como siempre. Y bueno, pues agradecerles, amigas y amigos, haber estado con nosotros hoy en Hablemos en Confianza. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Hablemos en Confianza, en Instagram Hablemos en Confianza 1. Y doctora, muchísimas gracias.
No, pues a ti, gracias a todos por escucharnos, a ti por entrevistarme y sobre todo, pues por darse la oportunidad de aprender un poquito más. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos. Esto fue todo por hoy y nos estamos saludando pronto. Muchas gracias.